Bien, estamos viendo la materia de frecuencia modulada y habíamos aprendido que la señal FM está definida por esta expresión. Vimos un ejemplo correspondiente. Y lo que queremos estudiar ahora es qué es lo que ocurre si es que esta señal M de T es un tono puro, una señal de audio completamente pura. Entonces, la pregunta es, o sea, el título de la sección es Modulación FM de un tono puro. Entonces, por tono puro, entendemos que M de T viene dado por alguna amplitud A sub M por un coseno de 2pi fmt, donde este valor fm está en un rango de frecuencias de audio. Esto es típicamente entre, no sé, 100 a 20 kilohertz. ¿Sí? Esas son las típicas frecuencias de audio. Por supuesto, esto también funciona cuando FM tiene otra frecuencia, pero para ponerlo en algún contexto realista que resulte fácil de imaginarse, vamos a asumir de que es una frecuencia de audio. Un tono puro que suena muy electrónico, ¿no es cierto? Es un tono que no tiene armónica, no suena como un instrumento, sino que suena como un tono de computador sintetizado. Entonces, la frecuencia instantánea viene dada por Fc más la sensibilidad de amplitud Kf, de frecuencia, perdón, Kf por AM coseno de 2pi fmt, de la forma que hemos definido frecuencia instantánea. Y acá, este producto de estos dos parámetros que en general vienen dados, son conocidos, ¿no es cierto? La amplitud del tono modulante y la sensibilidad de frecuencia vienen dadas. Esto lo definimos como delta F y se llama la desviación de frecuencia. La desviación de frecuencia. Esta desviación de frecuencia, la palabra lo dice, es una medida de la frecuencia cuando el coseno vale más o menos 1. En los casos extremos del coseno de este tono puro, este valor completo aquí va a valer delta F, va a valer Kf por AM, y es la desviación máxima que va a tener la frecuencia instantánea con respecto a la frecuencia portadora. Esta es la desviación máxima de la frecuencia instantánea con respecto a la frecuencia portadora. Como vamos a ver más adelante, este parámetro delta F es un parámetro importante en el análisis y en la descripción de ciertas propiedades de la modulación FM. Tenemos también, a partir de esta frecuencia instantánea, el ángulo de la modulación FM, que viene dado por 2pi integral de 0 a t de la frecuencia instantánea, que en este caso es igual a 2pi fc más delta f partido por f sub m,
seno de 2pi fc t. Este seno, por supuesto, resulta de integrar el coseno que hay metido aquí adentro, y en esa integración, aquí no es fc, sino que es fm. Lo corrijo enseguida. Ahí está. fm. La integración del coseno produce un fm acá en el denominador, entonces tenemos este cociente delta f partido por fm, y todo esto también tiene un nombre y lo definimos como beta. Beta es el índice de modulación. También es un factor, un parámetro importante en la definición en el análisis de propiedades de fm, y entonces beta es igual entonces a sub m por k sub f partido por f sub m. Bien, estos dos parámetros son parámetros importantes que hemos querido presentar, y genera entonces la señal modulada S, la señal modulada FM. S de t es igual a sub c coseno de 2pi f sub c t más beta seno de 2pi fm t. Entonces ya pueden ver, digamos, si beta vale a mkf por fm dividido por fm, entonces cualquier cambio en estos tres parámetros, el cambio en la frecuencia del tono, cambio en la amplitud del tono, genera cambios en beta, y esos cambios a su vez alteran la forma en que se comporta la variación de frecuencia de esta portadora. Entonces con eso, con este pequeño modelo, tenemos lo que es necesario para entrar a hacer un análisis de frecuencia, un análisis espectral de la modulación FM, y eso es el contenido, el objetivo de la próxima cápsula.